esta historia, lo que se me hace realmente interesante en este caso es que a veces nosotros tenemos eh, esa referencia de que este tipo de situaciones son solamente ocurridas en zonas que no son tan urbanizadas. Nos referimos a que las historias que tienen que ver con seres elementales, con nahuales, con brujas, hablando de brujas siniestras, este tipo de brujas que se convierten en bolas de fuego, no suelen suceder o no suelen ser tan comunes en zonas donde ya hay ciudades. Estarán de acuerdo conmigo. No es algo común. Y es lo interesante de esta historia, porque sucede en una ciudad, en un lugar donde no hay mucha naturaleza como para que se pueda suscitar un evento de este tipo. Nosotros sabemos que estos seres que pertenecen supuestamente a la naturaleza se manifiestan en lugares donde hay muchos bosques, incluso donde hay selvas, donde hay mucho verde, o sea, muchas plantas. En este caso, lo que es realmente interesante es que se le manifestó a un chico estando en una ciudad bastante grande. Pero ya entenderán el contexto. Esta historia comienza, dando el dato desde los primeros avistamientos de este supuesto nahual, porque como vieron en el título, un nahual amedrentaba a una familia desde hace muchísimos años. Que esto está muy interesante porque yo creo que también tiene que ver mucho el pensamiento colectivo. Sin embargo, eso lo comentamos hasta el final. Cuando esta familia iba comenzando o tenía apenas, se iba formando prácticamente, hubo un evento bastante trágico, un evento bastante fuerte. Como saben las personas que son de México, hace algunas décadas no había no había mucha ley que digamos. Las personas podían portar sus armas, lo de los usos y costumbres, si en la actualidad lo ven como algo aberrante, anteriormente era mucho peor. Sí, donde estamos hablando de que cazaban a las personas a la fuerza, incluso vendían a X fulanos o los cambiaban por ganado. O sea, estamos hablando de cosas realmente fuertes que sucedían algunas décadas. Eran en aquellos tiempos donde todo estaba a la antigua. Cuando esta familia se iba a comenzar a formar, porque obviamente todo comienza con una pareja, estamos hablando de los abuelos de la persona que comparte la experiencia. Los abuelos de este chico prácticamente se conocieron cuando eran adolescentes, y cuando se conocieron siendo adolescentes, en aquellos tiempos había un vecino de la abuela de este chico que, como era de costumbre, cuando a los hombres en aquellos tiempos les gustaba una mujer y no había forma, ¿cómo lo podríamos decir para que no suene tan feo? Una forma, es que me cuesta trabajo decirlo, consensuada para una relación. O sea, que no había un consentimiento de que, oye, ¿quieres ser mi novia? Que no. No era que se quedaba ahí la relación. Era de que a veces los hombres tomaban la iniciativa y hacían el famoso se robaron a la novia. O sea, eso era bastante común. Y se llevaban a las mujeres y hacían familia con ellos. Y obviamente pues era una atrocidad. En este caso, el vecino de la abuela de este chico, quien comparte la experiencia, le gustaba muchísimo la abuela. Que obviamente la abuela, cuando era muy joven, pues era bastante guapa. Sin embargo, ella ya estaba en una relación
estaba en una relación y no le interesaba para nada a este vecino. El vecino, al verse rechazado, quiso tomar medidas realmente, pues podríamos decir que extremas, que en aquellos tiempos eran bastante normales. Aquí se me pasó a dar un dato. La familia de este vecino, la familia completita, se dedicaban al chamanismo, a la cuestión que nosotros en estos tiempos podríamos decir que era brujería y todas estas cosas. E incluso la madre de familia de esos vecinos que tenían ellos era prácticamente la partera del pueblo. Sí, que eso era lo común. O sea, no era como que existían los médicos o las enfermeras, ni siquiera tenían hospitales para empezar. Así que sí tenían cierta reputación, tenían ciertos detalles que hacían que la gente les temiera, les tenían miedo, porque obviamente pues uno le tiene miedo a este tipo de cosas cuando no los conoce. Este chico, el vecino, al intentar llevarse a esta chica, que era la abuela del quien cuenta la historia, no logró su cometido en el primer intento. Sí, quiso llevársela, pues como se imaginarán, siempre a caballo, buscaban el apoyo de alguien más. Aquí la situación estaba en que la familia alentaba que estas cosas sucedieran. O sea, la familia completita decía, si tú quieres hacer eso, pues adelante. Pero los papás de la chica no pensaban en lo mismo. Ellos estaban en ese firme pensamiento de que pues yo voy a proteger a mi niña de alguien como este, no tiene por qué estar con nadie a la fuerza. Así que cuando hace un segundo intento este vecino como para llevarse a la chica, sí logra llevársela a cierta zona del bosque, se podría decir. Tenía pensado irse a otra ciudad, bueno, a una ciudad, porque vivían en un pueblo, pero cuando iban en camino, el papá de esta chica se dio cuenta de que el vecino se había llevado a la muchacha presuntamente para robársela. El señor no se quedó de brazos cruzados, fue rápidamente en su caballo y alcanzó al muchacho. Les repito, eran otros tiempos, no es igual como en la actualidad. Pero al sentirse, obviamente, amenazado por este vecino de que, bueno, ya se quiere llevar a mi muchacha, lo que hizo fue este señor sacar su revólver y hizo lo propio contra este muchacho. Cuando pasa esta situación, obviamente todo el pueblo se da cuenta. Cuando quieren llegar a reclamarle los padres de este muchacho, pues a este señor, este les dice, ¿saben qué? Pues lo que deberían de hacer ustedes es enseñar a sus hijos que a la fuerza nada se puede, y mucho menos contra mi familia. Y ahí es donde surge prácticamente lo que es aquella maldición, porque yo así lo veo, como una maldición. Estos vecinos le comienzan a decir a este señor que ese fue el peor error que pudieron haber cometido en toda su vida, porque iba a ser realmente su perdición. Esta persona, como estaba muy arraigada, muy allegada a lo que era su religión, el creer en Dios, en pocas palabras, le emitió algunas oraciones y le dijo, ¿sabe qué? Con nuestra familia no puede nadie porque en nuestra casa vive Dios, etcétera, etcétera. Después de eso no pasó absolutamente nada. O sea, lejos de lo que uno pensaría de que iban a tomar algún tipo de venganza, de que se las iban a cobrar, no pasó absolutamente nada. Pero a partir de ese evento, cada año, en ciertas fechas, había un tipo de manifestaciones demasiado aterradores.
según el testimonio de los abuelos, el primer año después del fallecimiento de ese muchacho, bueno, no fallecimiento, que le arrancaron la vida a aquel muchacho, comentan, ellos tenían algunos animales, como en cualquier pueblo de aquellos tiempos. Algunos tenían sus ranchos, tenían sus cerdos, tenían su ganado, tenían sus vacas para ordeñar. Y era bastante interesante que siempre que llegaba esa fecha, algunos de los animales amanecían sin vida. Y lo que era realmente perturbador es que algunos de los animales no era como que nada más amanecían así totalmente tiesos, duros y ya. No, era que a veces encontraban a los animalitos, ya fuesen becerros, a los perros, a los borregos, pero los encontraban a veces sin extremidades, o a veces, que era lo más aterrador, que si yo me encontrara con algo así, sí me daría miedo, estaban sin los ojos. O sea, como si hubiesen agarrado y hubiesen hecho algo así. Eso sí daría miedo. Y eso era cada año, cada año. Lo interesante del caso es que cada año que pasaba, la cosa se iba agudizando mucho más. Cuando iban aproximadamente del año número 8, este señor dijo: a mí no me van a volver a lastimar a mis animales. Es una pérdida de dinero bastante importante. Y pues como ustedes lo sabrán, en aquellos tiempos, pues era prácticamente a lo que se dedicaban. Algunas personas se dedicaban a criar animales para venderlos, o de ellos obtenían ciertos recursos, como por ejemplo esta familia tenían grandes números de ovejas, y con las ovejas obviamente pues la lana les servía, pues la vendían prácticamente. Este señor no se quedó de brazos cruzados en ese 8º año y dijo: este año no me van a hacer lo mismo. Según el testimonio de este señor, era que los vecinos, para conmemorar, se podría decir entre comillas, el fallecimiento del muchacho, o que le arrancaron la vida al muchacho, iban y se vengaban con este señor. Ese era su pensamiento. Así que dijo: no me importa si vuelven a venir a hacerle daño a mi propiedad, a mis animales, no me importa que me lleve otro entre las patas. Ese era el pensamiento del señor. Así que esa noche en específico se quedó fuera de su casa. Todos los animales los tenía reunidos justamente a un costado de donde estaba su casa. Creó prácticamente un corral especial para tenerlos de cerca y ver quién se acercaba para hacerle aquello a los animales. Este señor estaba preparado con una escopeta, no sé si se llaman escopetas, estas que prácticamente las preparaban con unas bayonetas, que les ponían la pólvora y algunos balines y todo eso, todo de forma manual. Y este señor tenía no solamente esas, sino algunas otras bien preparadas. Cuando estaba en la espera, obviamente necesitaba luz. En aquellos tiempos comenta que apenas y comenzaban a hacer las instalaciones de la energía eléctrica en aquel pueblo. Sin embargo, estos siempre cargaban con unas lámparas bastante grandes, que eran exactamente, Renks, los mosquetes. Muchas gracias por el dato. El señor estaba con unas lámparas de petróleo bastante grandes esperando ahí en su propiedad, en la parte de fuera. El señor tenía perros de pastorear y cuando estaba en la espera, prácticamente a eso de las 4 de la mañana, dice que los perros comenzaron a ponerse en alerta, pero que fue bastante peculiar la forma de ponerse en alerta. O sea, nosotros conocemos los comportamientos de nuestras mascotas
Y nosotros vemos cuando un animal está preparado para atacar, ¿cierto? Pues acá en este caso los perros comenzaron, o sea, se pusieron en alerta, pero en lugar de gruñir, se pusieron a chillar como si tuviesen miedo. Cuando ve el comportamiento de los perros, dice, ya vienen para acá. El señor creía que estos vecinos, que supuestamente eran quienes hacían aquellos desastres, creían que pasaban con algún tipo de perros pues preparados para hacer todo aquel daño. Así que dijo, no me importa, se acerca hacia donde estaban las ovejas y se esconde detrás de un poste. Cuando el señor estaba a la espera, no cargaba con ninguna lámpara. Y lo que según comenta es que rodeó prácticamente todo lo que estaba, donde estaba el corral, para ver prácticamente a contraluz, se podían ver las sombras. No sé si me doy a entender. Si aquí estaba la casa, se fue hasta el otro lado para poder ver a través de las sombras qué era lo que se movía. Cuando estaba este señor en esa espera, lo que observó, ni siquiera lo dejó sostener el mosquetón, la escopeta, así en pocas palabras. Según el testimonio, lo que observa fue a un animal verdaderamente enorme. Presuntamente este animal medía como unos 2 metros de altura y el animal, cuando se iba acercando hacia las ovejas ni siquiera se daban cuenta. O sea, era como si las ovejas son bastante peculiares, que cuando notan algún ruidito, todas se comienzan a alejar. En este caso, era como si las ovejas no detectaran que este ser o este animal estuviese encima de ellas. Y lo que era realmente aterrador de este relato es que presuntamente este ser con una sola mano tomaba a las ovejas y con la otra, como si utilizara solamente 2 dedos, parecía que les quitaba los ojos, así, o sea, que una cosa realmente aterradora. Este señor, teniendo las armas, teniendo todo esto, no pudo realizar ni un solo disparo. Y según el testimonio, el señor se desmayó. No supo más de lo que sucedió en esa noche. Cuando el señor despierta porque en la madrugada estaba haciendo un frío como nunca, que es bastante común en esta clase de pueblos. Y cuando se despierta se da cuenta que alrededor de unas 10 a 12 ovejas estaban totalmente pues en esa situación, como se las he mencionado. No lo puedo mencionar completo porque ya saben cómo son aquí en YouTube, pero las ovejas estaban totalmente teñidas de rojo y con parte de su cara totalmente desfigurada. Obviamente siempre, todos los años era lo mismo. Solamente se las dejaban sin vida y nada más. No era como que consumieran algo, algún tipo de órgano, algún tipo de carne, no. Simplemente les arrancaban la vida. Pasa esta situación cuando el señor va hacia adentro de su casa, porque obviamente se va bastante preocupado diciendo, pues adentro están mis hijos y está mi esposa. A ver si no me les hizo algo. Cuando se pasa se da cuenta de que no pasa absolutamente nada. Pero se da cuenta de que su esposa estaba realmente nerviosa. Y ya se imaginarán el por qué, qué es lo que hace una mujer cuando no llega su marido. Obviamente lo espera. Trata de ver qué es lo que sucede y qué sucedería en el caso de esta señora
que sabía que su esposo estaba en la parte de afuera. Iba a estar al pendiente, obviamente. Cuando la señora se dio cuenta de que su esposo no lo tenía a la vista, resulta de que se asoma y también puede ver a esta criatura. Y la señora la puede ver con mucha, pero mucha mayor facilidad, porque ella tenía la luz de cerca, no veía la sombra como lo vio este señor. Y según el testimonio, o lo interesante de esta historia es que la señora observó que este ser que tenía como un tipo de cabeza de lobo o algo similar, las garras que tenía eran prácticamente como si fuesen las garras de un ave, de un ave como si fuese un águila o algo similar, pero de proporciones enormes, algo increíble. Y lo que también se le hizo bastante interesante es que parte del cuerpo era como si fuese una persona como nosotros. La señora al ver esto, obviamente no se animó a salir a ver qué había sucedido con su marido, porque ella estaba cuidando a los niños, que cabe mencionar eran como 6. Cuando pasa esto de que llega el señor en plena madrugada, la señora estaba llorando, abrazando a todos sus hijos, esperando lo peor, y ella contaba pues con una de las escopetas que había dejado su marido justamente allí en la casa. Cuando tuvieron oportunidad de platicar, obviamente se dieron cuenta de que las amenazas de estos vecinos cuando sucedió todo este evento lamentable, donde le arrancaron la vida a ese muchacho, las amenazas eran reales. Algo los acechaba y no precisamente estábamos hablando de una persona normal. Después de este evento, siempre pensaban qué era lo que tenían que hacer cada año. O sea, pensaban y repensaban qué podemos hacer para que no nos sucedan estas desgracias. Y este señor tomó la iniciativa o determinó hacer que todo lo que correspondía a su ganado, a sus patos, a sus conejos, todos los animales que tenía, se los llevaba a un rancho cuando se acercaban estas fechas. Y en el corral solamente dejaba 10 ovejas contaditas. Y dejaba solamente las ovejas que él veía que eran pues las más enfermas o las que no le generaban tanto. O sea, yo como lo veo, hacía un tipo de ofrenda, o así lo interpreto. Imagínense, o sea, estamos hablando de hace aproximadamente unos 50 años. 50 años realizando lo mismo. 50 años. El Señor cada año dejaba entre 10 y 15 ovejas a forma de ofrenda, así lo interpreto yo. ¿Cuántos años debería tener ese nahual? Digo, ¿por qué se los pregunto? Cuando llega esta nueva generación, que eran prácticamente los nietos de las personas a quienes les sucedió este evento tan lamentable, que precisamente eran los hijos de la chica que se quería robar este vecino, esta persona que comparte la historia dice: yo en algún momento de mi vida se me hacía bastante extraño que el abuelo, ellos ya no vivían en esas casas, en ese rancho, solamente iban al rancho de visita. Se le hacía bastante extraño que el abuelo cada año dejara una ofrenda, que dejara algo, porque estas ovejas ya había un momento en el que ya no solamente las lastimaban o les arrancaban la vida, sino que desaparecían nada más. El chico no lo entendía. Cuando por fin quiso preguntar
qué era lo que sucedía en estas fechas que estaban próximas o que se avecinaba ese evento, el abuelo comienza a enfermar. Obviamente, pues la edad no perdona y tiene que pasar lo inevitable. Este señor comienza a enfermar, obviamente está en una edad donde es bastante común que suceda esto. El señor, si no mal recuerdo, ya tenía alrededor de 93 años y pues ya pues sus hijos esperaban, pues se preparaban para lo peor. Cuando el señor fallece, obviamente, en el próximo año que se avecinaba, como ya no tenían los animales, ya no comerciaban con absolutamente nada que tenía que ver con animales de rancho, ya nadie se hizo cargo. Este muchacho que nos comparte la historia, resulta de que estudió para médico veterinario. Y al ser médico veterinario, se fue a vivir a una ciudad grande. Cuando llega a esta ciudad, le encargan ¿cómo se llaman estos lugares donde tienen a los caballos? ¿Cómo se llaman? No son rastros, son... A ver, alguien que me ayude por aquí con ese dato. Pero este muchacho se especializaba en el cuidado de caballos, de medicarlos, de ver que no tuviesen enfermedades y todas estas cosas. Estamos hablando de una ciudad, se lo repito, establos. Qué bien por el dato, muchas gracias. Tenía unos establos que cabe mencionar, eran establos donde tenían caballos verdaderamente caros. O sea, les estoy hablando de que esta persona me dice que un caballo de los que él cuidaba venía a valer entre 1 millón y 2 millones de pesos mexicanos. O sea, los potreros, exactamente. Son los potreros, sí, discúlpenme. Los potreros, las caballerizas. Al ser animales tan caros, ya se imaginarán que necesitaban cuidados, ciertos cuidados, que con la temperatura, la comida, las medicinas. Y este chico se especializaba, tenía la carrera como médico veterinario, pero tenía una especialidad que tenía que ver con los caballos, no recuerdo cómo se llama. Llegan las fechas, o están próximas aquellas fechas, de cuando el abuelo dejaba aquellas ofrendas. Les estoy diciendo de que había una distancia realmente grande de donde estaba este pueblo a donde estaba esta ciudad. Muy, pero muy grande la distancia. El chico ni siquiera le pasaba por la cabeza esta situación. Él cuando estaba chico, siempre le contaron estas historias. El abuelo, sobre todo, le llegó a contar aquella experiencia de cuando desvivió a ese vecino porque se quiso robar a su mamá de este chico. Y pues lo veía como algo que sucedía en los pueblos de antes y que pues eso ya no sucedía en la actualidad. Y no le dio mucha importancia. Cuando él le platicaron lo de el ofrecimiento que hacía el abuelo a estas supuestas entidades, que ahora podríamos decir si eran nahuales o un nahual, no lo sé, sí le parecía como algo realmente pues aterrador, pero lo veía como una simple historia. O sea, no lo tomaba como a más, no le dio más importancia. Se acercan las fechas. La abuela aún vivía. Aquí la cuestión está que a la abuela se la llevaron a la misma ciudad para darle los cuidados necesarios, porque ya no se animaron a dejarla sola. Obviamente se quedaron sin animales en el rancho, todo se quedó solo, solamente estaban algunos muebles que eran los necesarios para cuando regresaran y se quedaran algunos días. El único que tenía animales cercanos era este muchacho. O sea,
animales que estuviesen a su cuidado. Este chico, presuntamente en este lugar donde él trabajaba, era un lugar donde les daban como turnos, ¿sí? Como si fuesen un hospital. No sé si han visto que hay médicos que hacen turnos que de 24, 48 horas, incluso algunos más cortas, de 12 horas. Acá los turnos que él hacía era de 48 horas. O sea, sí, 48 horas cerraditas. Sí, para no meterme en tantos problemas. El chico, en esa ocasión, cuando se encontraba en esa guardia, se podría decir, comparte o sea, dice que no sabe si realmente fue un sueño, que yo creo que no fue un sueño, pero que no sabe qué tan despierto, tan dormido estaba. Porque según el testimonio, hagan de cuenta que el lugar donde él se dormía era un lugar cercano a donde estaban pues todos los animales, que era un lugar como si fuese una casa, pero como de teja. Y cuando estaba en esta casa como de teja, obviamente solamente le llamaban los trabajadores de este lugar cuando algún animal necesitaba o requería ciertos cuidados. Y sobre todo cuando necesitaban cuidados las yeguas, cuando estaban cargadas. Para eso creo que era para lo que sobre todo los requerían de noche, porque había muchos caballos. 2 días antes de que sucediera el evento lamentable, porque hubo un evento lamentable, dice que vio a una criatura de dimensiones enormes y que era realmente aterradora. Según su testimonio, lo que él observó, hagan de cuenta que en ese lugar donde él dormía, que era como un tipo cabaña, podríamos decir, pero no era una cabaña, era como una casa de teja, sale hacia el baño, porque esta casa no tenía baño en la parte interior, y cuando sale al baño, dice que observa a lo lejos a un animal que va caminando como en 2 patas, que al principio se imaginó así como que una tontería, que dijo, a ver, ¿es un caballo caminando en 2 patas? Pero cuando trató de limpiarse los ojos para observar bien qué era lo que estaba viendo en ese momento, ya después no pudo ver nada. Dijo, bueno, vengo dormido, no sé qué estoy viendo, pero voy a hacer mis necesidades. Cuando entra al baño, escucha que algunos de los animales están haciendo mucho ruido. Algunos de sus compañeros trabajadores salen, encienden las luces y se acercan hacia la última caballeriza que estaba en este lugar. Cuando se acercan a este lugar, se dan cuenta de que la yegua, que era la que estaba cargada, estaba muy inquieta. Y cuando estaba en esa inquietud, estaba pateando para todas partes. Y cuando estaba pateando para todas partes, según lo que comenta el muchacho, le pegó a uno de los cuidadores. Y se armó un desastre totalmente. A ellos se les hizo bastante extraño el que esta yegua se comportara de esa forma, porque no era un comportamiento común en estos caballos. Les estoy hablando de caballos que eran realmente entrenados, que los conocen desde que son unos potros, o sea, les estoy hablando de personas que los crían, que los entrenan, que están al 100% con ellos. Pasa este evento, que es lo que ve como el evento extraño, que yo me quedo con lo que observó la primera vez, ese animal enorme que estaba caminando en 2 patas, y pasa su turno de descanso. Les repito, turnos de 48 horas. Cuando el chico estaba en su casa, que era en un edificio de no sé cuántos pisos, que vivían en un 8º piso, un 9º piso, de donde él vivía, estos potreros
se encontraban a escasos 2 kilómetros de donde él vivía. En esa ocasión, la abuela se encontraba ahí con ellos, porque él vivía todavía con su mamá y en ese mismo departamento. La abuela le hace un comentario bastante interesante y le dice: oye, mijo, tú no le dejaste ningún animalito a este. Le tenían un nombre a esta bestia o a este nahual, pero no le decían nahual. La señora le decía de cierta forma, no recuerdo cuál es el nombre que me había dicho. Ay, discúlpenme por el dato. Pero la abuela le dice: ¿le dejaste algún animalito? ¿Hiciste algún corral como tu abuelo? ¿Qué hiciste, mijo? Y el muchacho le contesta de forma, pues, se podría decir que hasta bastante grosera. Y le dice: abuela, yo no creo en ese tipo de cosas. Son fantasía. Y le dice todavía: It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Fíjese, de tanto que me mencionan estas cosas, de tanto que me lo dijo el abuelo, ayer hasta estaba alucinando de que vi también a este animal. Y la abuela se lo confirma y le dice: no lo alucinaste. Muy seguramente sí era ese animal. Sí era. Que no le decía animal, era un nombre, ya se me olvidó. Total, que este tenía que estar pues ahí en los departamentos, pues en su tiempo de descanso. A la segunda noche, hagan de cuenta que él tenía que entrar hasta el día siguiente, a las 10 de la mañana. Alrededor de las 3 de la mañana, recibe una llamada ahí en su edificio, y cuando la recibe, pues las personas que le llaman realmente alarmados. Le dicen: vente por favor,
necesitamos que nos ayudes a atender a los animales. Por favor, ven. Él no sabía ni qué estaba sucediendo. Solamente le pedían de favor que fuese a atender. Pues no lo pensó dos veces, nunca sucedía esto, a menos de que una de las yeguas tuviese dificultades realmente importantes, como para tener a los potros. En esos casos sí lo llamaban, o no sé, que alguno de los animales estuviese con alguna pata lastimada o cosas por el estilo. Y cuando acude a donde estaban pues los potreros, se da cuenta de que está un desastre. O sea, según su testimonio, solamente él había acudido a un rastro como 2 o 3 veces, que de verdad era a veces necesario. Pero dice que cuando acudió donde estaban los potreros, era un desastre, que olía todo a sangre. Cuando se dan cuenta, cuando se da cuenta de la real gravedad de todo lo que estaba pasando dentro de los potreros, fue cuando observa prácticamente a la yegua que estaba ya casi en su etapa de término para tener este potro. Lo que a él alarmó es que la zona del abdomen de esta yegua estaba realmente desgarrado, como si le hubiesen arrancado lo que era el potro que tenía pues dentro de. O sea que una cosa realmente horrible, horrible. Y que varios de los caballos, que eran demasiado tranquilos, tenían las marcas que el abuelo le decía que los animales que dejaba como ofrecimiento tenían. Recordemos cuáles eran, que estaban todos teñidos de rojo, obviamente, pues del líquido vital que pertenecía a ellos, pero que aparte, el que les arrancaran parte de los ojos era una característica especial en aquellos ataques. Así que cuando intenta ayudar, o sea, ya cuando llega este muchacho, obviamente ya no había mucho que hacer con estos caballos. Y presuntamente sí fue una noticia realmente lamentable, que yo no me explico cómo sucedería algo así, porque al ser animales tan caros, yo quiero pensar que tienen mucha seguridad. O sea, que tienen alguien en la puerta, que los trabajadores tienen quien los cheque, no sé. O sea, quiero pensar que sí realmente tienen mucha seguridad, porque estamos hablando de animales bastante caros. Así que comenta que fue un hecho verdaderamente lamentable. Sin embargo, no hicieron mucho escándalo sobre esto, porque al ser personas que se dedicaban a vender esta clase de animales, según lo que él dice, y esto sí me lo dejó comentar, algunos de los animales con los que hacían cruces para reproducir el tipo de sangre, hagan de cuenta que si una persona venía de España, decía yo quiero un caballo de X sangre y otro de X sangre, ellos no pudieron dar la noticia del ataque porque sus clientes ya no les volverían a comprar. O sea, no sé si me doy a explicar bien esta situación, pero no podían avisar que ya no tenían a estos animales, en lo que conseguían a otros. Y la situación fue realmente lamentable porque dije, según el testimonio de él, duraron alrededor de un medio año, 8 meses en conseguir el tipo de animales que ellos tenían, no sé si esté bien decirlo, como en stock, no sé si esté bien, para reproducción. Así que cuando pasó todo este evento que fue realmente grotesco, o sea, porque se veía realmente fea la escena, obviamente la abuela sabe esa situación y le dice, te dije que le tenían que dejar a esta bestia su ofrecimiento, sus animales, para que no les hiciera daño a los que tú cuidas.
Por alguna razón, yo creo que no era así, pero bueno, por alguna razón, estas criaturas atacaban a los animales, pero no atacaban a los integrantes de la familia. Y según el testimonio de este muchacho, después de ese ataque, decidió ya no volver a trabajar donde tuviesen estos animalitos, donde tuviesen caballos, porque él se sentía culpable de que le pasaran todas estas cosas. Y lo que dice es que mejor hizo un pequeño ahorro y abrió una farmacia veterinaria donde hacía cirugías a gatitos, a perros, etcétera, etcétera. Pues tener el conocimiento necesario como para hacerlo. Así que ya no se dedicó a tener o a atender animales donde pues tuviesen prácticamente granjas o algo por el estilo. Porque según a partir de ese corte que hizo a criar estos animales o cualquier tipo de animales, fue cuando esta criatura que atormentaba a sus abuelos, y obviamente en algún momento llegaron a atormentar a sus padres, pero los padres nunca le dijeron qué era lo que a ellos les había sucedido. Yo quiero pensar que nunca le dijeron porque no querían infundirle miedo. Después de este evento, después de que hizo esos cambios, ya no volvió a manifestarse esta supuesta bestia que para él, con las historias que ha escuchado en la actualidad, era un nahual.